Entonces yo creo que podemos ir empezando. Bueno, primero que todo, pues quisiera darle las gracias y pues obviamente darles la bienvenida de parte del Colegio de Jueces y Fiscales del Distrito Judicial de Cali a su junta directiva, que es la que organiza todas estas jornadas académicas, y a las diferentes discusiones que se han generado en estos días a propósito de una exposición que hizo el doctor Enrique Arteaga Córdoba por este mismo medio, también por invitación del Colegio de Jueces y Fiscales, en donde se hizo una ponencia denominada El amor, breve análisis de su potencial como ausencia de responsabilidad penal en el trato sexual con menores de edad. En dicha ponencia, el doctor Arteaga nos planteaba una postura en donde se estaba hablando de cómo precisamente ese sentimiento o esa emoción de amor en las acciones sexualizadas con menores de edad podría derivar una exclusión de responsabilidad bajo la figura del error de prohibición. En este caso, entonces, como quiera que el colegio pues se ha dado cuenta de todo el debate que se ha generado a la luz de este debate planteado por el doctor Arteaga, ha querido también pues plantear desde el enfoque de género otra contrapostura o una nueva visión de esas sentencias de la Corte Suprema que han generado precisamente este debate en recientes pronunciamientos, sobre todo de este año, donde hace poco pues se realizó precisamente una absolución, o se tomó una decisión de absolución dentro de un delito de abuso sexual. Para este cometido, entonces, el colegio ha querido invitar a la doctora Elena Hernández. La doctora Elena es abogada de la Universidad de Medellín, magíster, especialista en Derecho Penal de la Universidad EAFIT, tiene estudios de maestría en Derecho Penal y Política Criminal de la Universidad de Málaga, es docente de posgrado en varias universidades del país y es capacitadora en la Corporación Ana Frank. Ella también es columnista especializada en temas jurídicos, es columnista de hecho del periódico Ámbito Jurídico y también ha dispuesto también como conferencista de orden internacional y se ha desempeñado como juez de la República y como auxiliar de magistrado. Quiero entonces darle las gracias al doctor Orlando Echeverry como presidente del Colegio de Jueces y Fiscales, y no sé si nos quiera dar un saludo antes de comenzar, doctor Orlando. Sí, claro, con mucho gusto. Un saludo muy especial a nuestra invitada, la doctora Hernández, que nos ha colaborado con estas jornadas académicas en las que el colegio está completamente comprometido. La junta directiva no duda un instante en aceptar las propuestas académicas que se nos pongan a la vista. Es también necesario precisar que pareciera que el tema es el mismo de la conferencia anterior, pero no, es un tema que tiene muchas aristas y la de hoy será una bastante interesante. Tenemos mucha inquietud sobre el contenido de este tema. También debo decir que el tema en general ha generado muchas inquietudes en la Comisión de Género de la rama judicial porque involucra pues necesariamente temas de mujeres, temas de niños, temas de menores y creemos que eso debe precisarse de manera muy clara. También debe quedar muy claro que el colegio no toma partido frente a ninguna de las posiciones en particular, pero sí toma partido respecto de la necesidad que tenemos de escuchar las diferentes opiniones de los académicos. Por lo tanto, doctora Hernández, bienvenida, toda nuestra gratitud y nuestro colegio está a su disposición para que, si en otra oportunidad tiene alguna precisión, alguna inquietud académica que quiera compartirnos, pues puede contar con nosotros. Bienvenida, la audiencia es suya.
Muchísimas gracias, doctor Orlando. Un cordial saludo a todas las personas que nos acompañan. Un agradecimiento muy especial al Colegio de Jueces y Fiscales de Cali, al doctor Orlando Echeverry y a la juez Judith García, que apoyó muchísimo para este encuentro. Bueno, vamos a hablar un poco sobre delitos sexuales abusivos y la presunción de derechos sobre la invalidez del consentimiento de menores de 14 años. Tema que, como bien lo señalaban, a raíz de la decisión de la Corte Suprema de Justicia del pasado 6 de mayo, la SP 921, ha generado algunos comentarios, otras propuestas y varias interpretaciones. La charla será muy sencilla, la voy a dividir de la siguiente manera. Primero, cuestiones previas sobre la construcción de la dogmática a partir de nuestra realidad. Segundo, vamos a hablar propiamente del marco normativo de los delitos sexuales abusivos y la presunción de derecho y su fundamento anclado a la realidad. Y por último, unos breves comentarios sobre la sentencia aludida. Empecemos. En cuestiones previas. Creo que no podemos perder de vista que la ciencia penal integra componentes de múltiples saberes y este tiene que ser, o a mi juicio así debe ser el punto de partida, que necesitamos de la antropología, de la sociología, de la psicología, de las teorías críticas, entre otras. Además, su construcción responde a una determinada realidad y a partir de ese contexto se crea y se explica la dogmática penal, que es en sí un método racional pues, que nos permite comprender el sistema. Entonces, cuando aplicamos derecho penal, lo hacemos no solo entendiendo ese sustento que le antecede y por lo que se logran consensos a los que se llega a través de las leyes, de los delitos, de las presunciones, etcétera, sino que también lo aplicamos integrando la normativa vigente, para lo cual se debe partir de la interpretación de las leyes de máxima jerarquía, es decir, desde la Constitución, que sabemos va a incorporar instrumentos pues, internacionales y convencionales. Lo anterior por cuanto creo que debemos ser especialmente cuidadosos frente a construcciones o consensos dogmáticos que otros y en otras realidades han llegado y que incluso a veces ya están revaluándose, pero aquí seguimos reproduciendo de forma acrítica, en especial con la ciencia jurídico-penal que estudiamos a veces de Alemania, más aún en delitos sexuales, que los desarrollos en ese aspecto considero han quedado allí algo rezagados, como lo referente a la violencia sexual puntualmente. En fin, hay otros referentes para ser abordados. Y aquí, parafraseando un poco a Zaffaroni, hay discursos que legitiman por omisión, porque encapsulan datos de la realidad o seleccionan lo que interesan a un determinado programa político, y lo que necesita el derecho penal es, por el contrario, incorporar datos de la realidad, no encapsularse en el idealismo. Y creo que muy especialmente en materia de delitos sexuales, eso en parte nos está ocurriendo. Es lo que voy a tratar de exponerles. Hay una desconexión con las problemáticas estructurales de nuestra realidad y hay una falta de integración normativa al responder a dichos problemas, o mejor, ni siquiera estamos respondiendo a dichos problemas. Bueno, pasemos al segundo punto. Marco normativo de delitos sexuales abusivos y presunción de derecho. Esta es una de las tres categorías que trae nuestro Código Penal en materia de delitos sexuales, siendo las dos restantes pues los delitos sexuales violentos y delitos de explotación sexual. Bien, los delitos sexuales abusivos son aquellos en los que el consentimiento del sujeto pasivo pues se considera inválido. Y esto puede ocurrir por dos razones: por la edad, nos encontramos con alguien menor de 14 años, o porque la persona se encuentra en una situación de incapacidad de resistir. Por ejemplo, la persona está demasiado ebria. Aquí, en todo caso, no media la violencia. Por el objeto de la charla, pues vamos a limitarnos solo al presupuesto de la edad. Lo que se castiga allí es ese aprovechamiento del sujeto activo al sujeto pasivo o esa intromisión sexual a temprana edad, porque precisamente la formación sexual está en una etapa de desarrollo temprano y eso amerita una protección mayor del Estado en ese ejercicio de la sexualidad. Y que por el contrario a lo que muchas veces se cree, esto no tiene que ver con actitudes o moral conservadora, ni mucho menos,
No, aquí estamos hablando de niñez y de adolescencia, por eso la protección es necesariamente reforzada. Aquí el análisis excede la capacidad que tenga la niña, el niño para consentir, que finalmente es diferente a la formación sexual y que la formación sexual no es un concepto psicológico. Incluso habría casos en los que, aparte de esa vulneración como tal a la formación sexual que se da solo en razón de la edad y de la simetría de esa relación, también se podría hablar de detrimento a la integridad sexual, si esta también se concibe desde su componente psicológico y emocional. Eso sí, sin que medie como tal la violencia. Se reitera entonces que el abuso es el aprovechamiento, en este caso de la edad, que ubica al sujeto activo en una situación de superioridad. Es decir, aquí el punto central y que en parte por ello amerita esa presunción de derecho es esa relación desigual o desequilibrio de poder entre las partes más que sobre la capacidad como tal. Dicho estándar para establecer ese desequilibrio de poder está en la edad, no solo la del niño o la niña, sino en la relación con esto respecto del mayor con el que se tiene el trato sexual. Por eso, lo que abarca esa presunción que se traduce finalmente en la lesividad o la antijuridicidad del comportamiento es el desequilibrio de las partes. Y sobre este aspecto, UNICEF, integrando estándares internacionales y estudios sobre sexualidad de niños, niñas y adolescentes, precisamente señala que también se debe tener en cuenta la diferencia de edad entre la pareja involucrada. O sea, aquí se establece por parte de este consenso pues, que se realiza y que recoge en los conceptos y en los informes UNICEF, establece como estándar en el que se señala que hay un desequilibrio, una diferencia de 3 años. 3 años. Y esto sí de antemano pues merece unas claridades. La presunción de derecho de los 14 años para consentir válidamente en materia sexual es anterior a la Ley 1098 de 2006, por lo que su finalidad en sí no fue prohibir propiamente las relaciones entre los adolescentes, sino entre estos y adultos. Y esto debe considerarse al momento de analizar casos límites, claro, como sería un noviazgo que involucre relaciones sexuales entre una persona de, por ejemplo, 13 años y una de 15 años. Aquí no hay ni 3 años de diferencia y ambos son sujetos de especial consideración. Incluso en la sentencia T-142 de 2019, pues la Corte posibilita la aplicación del principio de oportunidad en casos como estos. Esto para de una vez delimitar el foco que abordo, pues el foco como tal que voy a abordar son las relaciones de niños, niñas y adolescentes que superen ese rango de 3 años o que en todo caso pues sea con mayores de edad, donde el escenario aquí más estrecho sería el de una persona de 13 años y una de 18, que aquí no tendría ninguna discusión sobre el desequilibrio de edad, superado ya por mucho en ese estándar que les acabo de referir, que es propuesto por los mismos organismos internacionales, 3 años. Y aquí tenemos que empezar a integrar normativa, que será a su vez parte del sustento de la presunción de derechos sobre la invalidez del consentimiento, y luego vamos a tomar datos de la realidad para ver qué está pasando. Tenemos que nuestra Constitución consagra el interés superior de la niñez, que abarca a los menores de 18 años, es decir, aquí estamos hablando de interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes, tal y como así también lo consagra el Código de la Infancia y Adolescencia, y que se desarrolla por la Corte Constitucional en múltiples decisiones, como en la C-13 de 2014, la C-258 de 2015, etcétera. Aunado a lo anterior, pues tenemos la Convención de los Derechos del Niño, que Colombia ratificó por medio de la Ley 12 del 91, y que en su artículo primero reitera que se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años. Tenemos entonces que, según el Comité de los Derechos del Niño, la adolescencia es un periodo caracterizado por cambios evolutivos rápidos y que también conlleva una serie de riesgos debido a vulnerabilidades específicas, que son de muchos ámbitos. Puede ser
presión social, la construcción de la propia identidad y la sexualidad. Entonces, según estudios de UNICEF, la segunda década de las vidas de los niños y las niñas está en mayor riesgo, allí se está en mayor riesgo de cometer y de asumir riesgos que puedan afectar por completo sus vidas. Pensemos en embarazos, en enfermedades de transmisión sexual, en uniones tempranas que terminan, que determinan el proyecto de vida. Por eso las edades mínimas legales que para ciertas acciones se establecen tienden a que tienden a prever que estas acciones como tal derivan en consecuencias tan determinantes para los derechos de las y los adolescentes que su consentimiento pues no podría considerarse válido. Eso explica esa autonomía progresiva en la que las decisiones y en la imposición como tal o exigencia de las responsabilidades, y que la formación sexual, como lo dije anteriormente, pues no sea un criterio o un concepto psicológico, como al parecer a veces se entiende cuando se habla, por ejemplo, que el niño o que la niña ya estaba con cierto grado de madurez que no afectó psicológicamente. O sea, ahí se están confundiendo conceptos. Y aquí quiero abrir un paréntesis. Miremos el espejo de la protección reforzada en víctimas, niños, niñas y adolescentes, pero también miremos esta protección cuando los niños, niñas y adolescentes son infractores de la ley. Una persona de 13 años no puede ser penalmente responsable, y a una persona de 14, 15 y 16 no se le juzga ni se le responsabiliza penalmente como adulto, pese a que podría alegarse en un caso concreto que pues goza de gran madurez o de gran maldad o entendimiento absoluto de la gravedad de la conducta cometida. Y aún así, ¿ustedes creen que con ocasión de esa alegada madurez, incluso concedamos y digamos demostrada madurez en determinada situación, creen que por eso debería ser juzgado penalmente como adulto? Esa respuesta y ese análisis que los lleve a la misma, ahora trasládenlo a las víctimas de los delitos sexuales abusivos. ¿Ustedes creen que deja de ser víctima o nunca fue víctima quien teniendo 13 años se considera con la madurez para tener relaciones sexuales con una persona mayor de edad? ¿O creen que deja de ser sujeto de especial protección, cuya prevalencia está dada desde la Constitución, por la apreciación o el diagnóstico que sobre la madurez dictamine un tercero? ¿Deja de ser víctima un menor por amor? Pues bueno, mis respuestas tanto para el caso del niño o adolescente infractor como del niño o adolescente víctima es que no, que de ningún modo la protección desaparece, pues aún si se llegara a determinar dicha madurez en un caso concreto, que de antemano me parece improbable hacer cálculos sobre la misma, en tanto esta puede valorarse solo después en la medida que se generan consecuencias de lo que se hizo, que son diferidas en el tiempo, y por eso se establecen edades mínimas y presunciones con base en esas edades. Pero aún si se demostrara pues tal madurez, eso es solo una parte del sustento de esta protección reforzada y trato diferente que aquí está justificado. Entonces volvamos al caso de los infractores. Tanto frente al imputable como inimputable se les hace un juicio de exigibilidad y luego el juicio individual, pero los menores tienen un ámbito de exigibilidad menor, a los menores se les exige menos. Y en este sentido, y estando de acuerdo con la tesis que también desarrolla el profesor Juan Oberto Sotomayor, aquí también considero que los sujetos con inmadurez psicológica, los menores de edad y demás inimputables en nuestro Código Penal, lo que tienen en común no es un tema de capacidad de comprensión, sino de situación de desigualdad frente a las exigencias del sistema social. A estas personas no se les exige lo mismo en tanto no tienen las mismas posibilidades de participar en el sistema social. ¿Pueden ellos acceder al mercado de trabajo, por ejemplo? Y miren que en igual medida esa minoría de edad, así como aquella dispuesta para la presunción de derecho,
no es meramente un asunto de déficit cognitivo, sino un tema de participación social. Es que si yo tengo pues 13 años ni puedo votar, ni opciones para materializar un proyecto de vida, ahora, ¿cómo voy a decir que esa niña de 13 años se puede cargar o esperar de ella una determinación de su propia sexualidad como un adulto, o que se le proteja en la medida que ella o él se reconozca como víctimas? Fíjense en las contradicciones que entonces empezamos a visorar de nuestra misma normativa, ¿no? Ese puede ser el espejo o paralelo que les propongo que realicen, tanto en punto de inimputabilidad por edad como de la presunción de derecho de invalidez del consentimiento. Lo que existe es un reconocimiento estatal de que ciertas personas se encuentran en un nivel de desigualdad y hay un ámbito de exigibilidad diferente que tanto para responsabilizar penalmente como para proteger de forma reforzada y con mayor intervención sobre bienes jurídicos como la integridad, la libertad y la formación de la sexualidad, pues está más que justificado. Y eso de ningún modo significa avalar una responsabilidad objetiva, ni mucho menos. Ahora vamos a ver eso. Así las cosas, esa protección reforzada de niñas, niños y adolescentes se refleja en la integración normativa del Estado colombiano con la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños. Esta establece que precisamente es una obligación delimitar esta edad mínima en las legislaciones. Y de hecho, el comité de la convención ha declarado expresamente que las edades deben reflejar la situación de las personas menores de 18 años como titulares de derechos y sus capacidades de desarrollo, la edad, la madurez, es decir, esa indisponibilidad de bienes jurídicos, de la libertad, integridad y formación sexual hasta cierta edad, en caso de Colombia hasta los 14 años, responde a un consenso sobre la especial vulnerabilidad de menores si se trata de interferencias tempranas en materia sexual. Ahora, ¿será que Colombia ha sido coherente y consistente en materia de protección de la niñez y en especial en el tema que estamos abordando? Parece que no. Y aquí tenemos que remitirnos a datos puntuales de nuestra realidad, como planteaba en un inicio. Según investigación de UNICEF de 2015 sobre las edades mínimas legales y la realización de los derechos de las y los adolescentes en América Latina y el Caribe, contrario a lo que a veces algunos suponen, nuestra normativa es bastante laxa y las restricciones o límites que se tienen en esta materia son mínimas y muchas veces ignoradas. Dicho estudio, que integra también comentarios del Comité de Derechos del Niño y Normativa Internacional sobre la Niñez, señala consenso sobre puntos neurálgicos. Algunos son los siguientes: que las normas internacionales establecen la edad mínima para consentir y para matrimonio a los 18 años, advirtiendo que el requisito del consentimiento de los padres puede poner tanto a niños y niñas en situaciones de riesgo con respecto a ese matrimonio y a lo que tiene que ver con todos los temas de salud sexual y reproductiva. Algo que de entrada ya Colombia ahí va mal. Aquí tenemos la posibilidad de contraer matrimonio teniendo solo 14 años, lo cual está ligado con esta edad temprana en la que se permite disponer la sexualidad. Entonces, aquí ya encontramos un problema que de hecho nuestra normativa interna no va acorde con esos estándares internacionales y que de la materia requieren más protección sobre la niñez y la adolescencia. Señala este informe de 2015 que la persistencia del matrimonio de niñas, niños y adolescentes, mal llamado matrimonio infantil, en América Latina y el Caribe, pues es preocupante y afecta significativamente la realización, la realización de los derechos de las y los adolescentes y por supuesto su futuro. Entonces, tanto el Comité de los Derechos de la Niñez como la CEDAW han abordado ampliamente esta cuestión. Y hay pues una conexión entre la edad mínima para contraer matrimonio y la edad mínima para dar el consentimiento sexual.
y de estas se van a desprender una serie de consecuencias en otros derechos y por supuesto pues en el proyecto de vida de los adolescentes. Entonces, Colombia, a pesar de la edad mínima general pues para el matrimonio de los 18 años, las personas de 14 pues pueden casarse con el consentimiento de los padres. Además de exponer a los niños y niñas a numerosos riesgos pues en términos de salud y de desarrollo, como lo refería hace un momento, pues el matrimonio de niños, niñas y adolescentes puede tener implicaciones significativas y explica la forma como se percibe y trata a los adolescentes en cierta medida como adultos, a quienes no lo son. Las edades mínimas aquí dejan al descubierto las percepciones que tenemos sobre los niños y adolescentes, sobre sus derechos y sus deberes, sobre las cargas que se le imponen. Señala también esta investigación que los datos disponibles en la región muestran que los y las adolescentes en situaciones de exclusión o en riesgo de estar excluidos son los más vulnerables a tener pues sus derechos violados y a estar expuestos a situaciones de riesgos. Entonces, el matrimonio de niños, niñas y adolescentes afecta a los adolescentes desigualmente pues en zonas rurales o en entornos marginados o en entornos más desfavorecidos, que a su vez pues los hace más vulnerables al abuso sexual y a la explotación sexual. O sea, todo esto es una cadena de la forma en la que no estamos protegiendo la niñez y la adolescencia. Además, tengamos en cuenta que estos matrimonios de niños, niñas y adolescentes pues muchas veces se usan también para legalizar como tal la actividad sexual con una persona menor con la que se ha cometido pues una conducta punible. Entonces, esto se parece mucho cuando en nuestros códigos pasados, en nuestros códigos penales pasados, el agresor se casaba con la víctima y era eximido de responsabilidad penal. O piensen ustedes en una niña o en un niño de 13 años en una situación precaria con un novio mayor de edad que a cambio de regalos o la promesa de matrimonio pues accede carnalmente al menor. Y ambos podrían alegar amor y deseos de estar juntos. Eso en nada cambia el desequilibrio, la relación abusiva. O bueno, sin irnos tan lejos, pensemos en la presión social de amigos, de familia, que a su vez impiden que un niño o una niña pues se reconozca como víctima o señale el abuso que ha sufrido y por el contrario pues le sea más sencillo afirmar que había voluntad, había consentimiento, había deseo, había amor, había entendimiento de lo ocurrido. También señala esta investigación que es más probable que sea forzada la iniciación sexual de las niñas y las mujeres si se produce a edades más tempranas. La región de América Latina y el Caribe cuenta con las tasas más altas del mundo en términos de principio de iniciación sexual de las niñas. La edad promedio en la región para validar como tal el consentimiento sobre la determinación y disposición de la sexualidad es de 15 años y la mediana es de 16. Entonces, fíjense que Colombia está por debajo de esa edad. Estamos igual que Bolivia, cuya edad mínima legal de consentimiento sexual es también a los 14 años. Y esto pese a que los instrumentos internacionales ya han proporcionado una indicación clara de la edad adecuada para el consentimiento sexual. Y estamos peor que Haití, que consagra que la edad mínima para el consentimiento sexual es de 16 años. Estos datos tienen que generarnos reflexiones para encauzar las soluciones y hacer un derecho penal de cara a esta realidad. Latinoamérica y el Caribe es la región más desigual del mundo. Además, los indicadores sobre salud sexual y reproductiva de adolescentes pues son alarmantes. La tasa de fecundidad de las mujeres de 15 a 19 años de edad es la más alta después de África. Algo muy importante que señala esta investigación y que refuerza la necesidad de dicha presunción de derecho es que el establecimiento de una edad mínima legal, tanto para consentir relaciones sexuales como para ser responsable penalmente, constituye un mecanismo importante contra la gestión discrecional y las percepciones discriminatorias. Claro,
señala el informe que justo cuando se deja la evaluación de la capacidad del niño o la niña a discreción de un tercero, puede ser un juez o profesionales de otras áreas, allí hay un alto riesgo de que esa percepción de la capacidad pues se vea influenciada por una serie de suposiciones sobre los procesos como tales sociales de los niños y las niñas, sobre el desarrollo físico, una cantidad de sesgos a los que se ven expuestos los menores. Y esto es clave porque parte de la falta de perspectiva de género, por ejemplo, en materia de delitos sexuales, es la carga que se le impone a la víctima al ser como el sujeto de estudio y no el agresor y su conducta, lo que no sucedería si se comprendiera el sustento de la presunción de derecho, por ejemplo, en estos delitos abusivos. En la práctica lo que ocurre es que especialmente las niñas y adolescentes son particularmente vulnerables, pues se les imponen cargas superiores cuando al examinarlas se les considera más maduras, más desarrolladas biológicamente, y de facto lo que termina ocurriendo es que eso justifica que se le impongan exigencias de adultos, se le quite protección y se le reste esa prevalencia de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y pues finalmente se le niegue su calidad de víctima. Y esto es muy grave, y esto es discriminatorio. Tal como lo señala UNICEF, esto conlleva un reconocimiento oficial de que las niñas pueden ser legítimamente sexualizadas antes que los niños, y por tanto esto contribuye, por supuesto, a los prejuicios y a los roles en la forma de relacionarse entre hombres y mujeres, que en muchos casos es entre niñas y hombres. Frente a esto, el Comité de la Convención de Derechos del Niño ha criticado el uso de criterios biológicos de la pubertad para establecer diferencias entre las edades de madurez, tanto de niños como de niñas. Y esta ha sido una de las propuestas que he escuchado por parte de varias personas y que invito a que nos cuestionemos y que veamos la dimensión de ello. Frente a la comparación que les hice en un principio sobre el mínimo de la edad para consentir sexualmente y la edad para ser penalmente responsables, hay también justamente datos bastante elocuentes sobre la región. En Latinoamérica y el Caribe se incumple por lo general los estándares internacionales frente a la edad para consentir relaciones sexuales, bueno, además algunas como Colombia también la edad para contraer matrimonio, y además se incumple con el mínimo establecido con las normas internacionales para considerar a niños y adolescentes como penalmente responsables, o sea, se les considera mucho antes responsables. Esto de entrada nos dice algo, la percepción nuevamente que tenemos sobre los adolescentes y sobre la niñez. Hay cargas adicionales que les ponemos derivadas de una supuesta madurez que en verdad no tienen. Y esto pues finalmente va en contravía de sus derechos y en contravía del interés superior de los menores. Y bueno, ya tenemos una serie de datos que configuran como tal parte de nuestra realidad, que creo que son importantes y que tienen también que analizarse con ese sustento normativo de enfoque de niñez y también algo de enfoque de género, por supuesto. Entonces pasemos a la sentencia, a la SP 921 del pasado 6 de mayo, para brevemente hacer unas anotaciones sobre ello. ¿Qué pasó allí? Los hechos. Un hombre de 18 años tiene una novia de 13 años y durante el noviazgo sostienen relaciones sexuales, es decir, estamos ante un acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Lo que se prueba o lo que señala la Corte es que este era un hombre católico, vivía con los abuelos, tenía una vida normal con amigos y amigas del barrio y que como cualquier otro tenía novia. Estaba en último grado de bachiller, tenía acceso a medios tecnológicos, también señala la Corte pues que es relevante en este caso la inexperiencia sexual, la inexperiencia en la vida sexual del acusado.
Y al otro lado tenemos a una menor de 13 años que pareciera que se le considera un poco con más madurez, pues pese a que la Corte reitera que existe presunción de derecho sobre la invalidez del consentimiento, la Corte encuadra un error de prohibición invencible que a mi juicio no se prueba. Entonces queda en el aire como si en verdad sí hubiera aceptado razones en contrario, y lo que quería decir era que no había antijuridicidad, pero lo que termina diciendo es que no hay conciencia de la misma. Entonces, la frase "yo no sabía que amar era un delito", que señala el procesado, ha sido objeto de múltiples propuestas e interpretaciones. Lo primero para señalar es que eso no significa que por amor él estaba en una causal de justificación, como también lo he escuchado por parte de propuestas de otros profesionales. No, él no estaba en una causal de justificación. No se podría señalar eso, y que sobre la antijuridicidad, pues precisamente recae esa presunción de derecho sobre la invalidez del consentimiento, que, como se adujo, apunta a ese desequilibrio a partir de edades y etapas de desarrollo que tienen distintos grados de protección, lo cual aquí sí se cumple, 13 años y 18 años, por lo que el amor pues en nada podría desvirtuar como tal esa presunción. Que entre otras cosas, bueno, ¿qué vendría siendo el amor? Pues la verdad poco interesa lo que cada uno sienta, crea, perciba o idealice como amor. Lo que importa es lo que finalmente pues se materializa. Y aquí tenemos que poner mucho cuidado en caer en el intuicionismo o en conceptos inaprensibles que lo que hacen es encubrir sesgos o excusar por conveniencia. Y es que fijémonos que a lo largo de la historia, y lo que se llegó a llamar como razones o crímenes pasionales, y que desde el 2015 ya la Corte Suprema de Justicia pues señaló la improcedencia como tal de esos conceptos, pues esto lo que ha hecho es ocultar las verdaderas razones de los delitos. Entonces, el amor para alguien puede materializarse en actos posesivos y discriminatorios sobre el ser amado, o en actos de violencia porque se corrige al ser amado, o en actos de abuso porque el ser amado me pertenece o porque yo me aprovecho de su inferioridad. Y todo eso pues amando mucho a ese ser, incluso ese ser señalando que también le ama. Entonces, digamos, esto hay que, digamos, convertirlo en criterios racionales. Además, que volvemos al punto de que la antijuridicidad no depende de que yo considere que algo es más o menos disvalioso. El daño es algo que se puede verificar, y que por ello en delitos abusivos se parte de una formación sexual, porque el criterio de la edad y el desequilibrio entre las edades de las partes pues es algo constatable. Entonces, al menos para estos delitos, el amor no es un concepto que por sí mismo pueda pues derivar en un análisis particular en alguna de las categorías dogmáticas de la conducta punible. Lo que a mi juicio ocurrió es que finalmente pues la Corte analizó dicho aspecto en sede de culpabilidad, en la conciencia de la ilicitud del comportamiento, y concluye que el hombre no se podía pues representar la ilicitud del actuar, pero quedan en el aire pues las premisas para llegar a esa conclusión. Y reitero, pues no considero que ahí se pruebe de ningún modo el error de prohibición invencible. Sabemos que bajo la teoría de la culpabilidad estricta pues acogida en nuestro Código Penal, la falta de conocimiento del injusto impone la absolución del autor, pero si la misma podía ser superada, pues sí podía haber actualizado ese conocimiento, subsiste la responsabilidad penal con una pena atenuada. Y fíjense que esa invencibilidad del error de prohibición, la Corte en sí la sustenta en la inmadurez, y de hecho considera relevante por eso esa inexperiencia sexual del hombre, lo que por sí solo tampoco me genera ninguna conclusión sobre el error. O sea, eso por sí solo no me lleva a una premisa
que me derive en esa conclusión a la que llega la Corte. Y si bien al analizar la conciencia de la ilicitud del hecho, pues esta se adquiere en los procesos de, esta conciencia se adquiere en los procesos de socialización, es decir, para saber si al sujeto le podemos exigir una conciencia de esa ilicitud, tenemos que establecer quién es el sujeto y en qué circunstancias se encuentra, su formación social o sus referentes sociológicos. Pues, ¿qué nos dice la Corte sobre esto? Que es un hombre promedio. Luego, realiza un análisis pues personalizado del autor y todo el material al que llega señala las condiciones de un hombre mayor de edad, sociable y con el acceso educativo y tecnológico posible. Entonces se tiene pues que no todo tipo de error tiene la trascendencia de generar un error de prohibición y menos de exclusión de la culpabilidad. Entonces, al tratarse de un error invencible, de un conocimiento potencial de aquello desaprobado, pues la Corte no prueba cómo esto no es posible en el caso analizado. Pero aquí podríamos entonces también irnos a la tipicidad para hacer un análisis y frente a lo que también he escuchado algunas apreciaciones pues sobre el punto del amor. Es claro que este tipo penal de acceso carnal abusivo no consagra un elemento subjetivo adicional al dolo o un ánimo especial. En este punto particular es importante que veamos los avances que sobre el tema pues se han hecho desde perspectivas críticas. Una grandiosa obra, como por ejemplo la gran obra de la teórica y jurista Catherine McKinnon, por ejemplo, en este aspecto de delitos sexuales y sobre todo en punto de consentimiento, es crucial. Y va a dar mejores luces que lo que hace tiempos consideraba Wenzel sobre la intención lasciva o libidinosa, lo cual va en contravía de la aplicación de una perspectiva de género, en tanto el parámetro para determinar si hay lesividad o no es la percepción de un sujeto, el fuero interno, aunado a que pues en la mayoría de los delitos sexuales las víctimas son las mujeres. Entonces, finalmente terminaría siendo el objeto de protección de la sexualidad, pues terminaría definiéndose de forma sesgada en una dirección. ¿En cuál? Pues en la visión del agresor. Entonces, es retroceder. La antijuridicidad de la acción no puede depender de esa intención. En la acción delictiva pueden estar presentes muchas intenciones, no es un requisito típico ese ingrediente subjetivo o concreto propósito del autor. De hecho, desde 1995, pues ya McKinnon desarrollaba todo este análisis, que precisamente la tendencia a asociar la violencia sexual con el placer erótico de quien la lleva a cabo, lo que conduce es a la impunidad y desconoce que la violencia sexual es ante todo un ejercicio de dominación sobre la víctima. Y si bien en los delitos abusivos no hay violencia, igual consideración merecería ese aprovechamiento que se materializa en el desequilibrio de poder entre la víctima y entre el victimario. Bueno, ya para ir terminando, algunas simples conclusiones. Primero, se debe evitar caer en el estudio sobre la víctima en materia de delitos abusivos, desconociendo los avances que se han tenido en materia de delitos sexuales violentos al respecto, que pareciera que se están calcando los mismos errores, el mismo problema. Mientras en los delitos sexuales violentos, pues se llegaron a configurar sesgos, bueno, todavía se configuran sesgos y prejuicios en torno a la reacción de la víctima frente a la respuesta o resistencia que ponía ante la agresión, so pena de desconocer esa violencia. Lo que está sucediendo entonces, o lo que sucedería bajo esa visión en los delitos sexuales abusivos, pues es que a partir de un análisis exhaustivo y casi único sobre la víctima, pues se deja de valorar la conducta del agresor y se desconoce el desequilibrio de poder objeto de la norma y de la presunción de derecho, que es lo que nos interesa. Entonces, se termina argumentando sobre un desarrollo biológico de una niña o de un niño, por ejemplo, la desprotegemos o lo desprotegemos y le quitamos su realidad, que son niños. Otra conclusión.
La razón de esa invalidez del consentimiento es en parte quitar esa carga de entrar a examinar a los niños, niñas y adolescentes. El consentimiento aquí pasa a un segundo plano y ninguna característica biológica o de supuesta madurez, ni mucho menos algún alegado sentimiento de amor, podrían traer de vuelta una consideración sobre esa validez del consentimiento, salvo que queramos ir en contravía de estándares internacionales sobre la protección de niñez y adolescencia. Otra conclusión, con una categoría como el amor, el enamoramiento de una niña o un niño, estaríamos privilegiando, casi que creando una categoría de niños y adolescentes que merecen más protección que otros. Y eso, al menos desde un Estado que pretende ser constitucional, no es aceptable. Un niño podría estar muy enamorado de su novio de 18 años, con quien tiene relaciones sexuales, quien le da regalos y bienestar, pero otro podría advertir el abuso del que está siendo víctima. Entonces, les pregunto, ¿merece más protección uno que el otro? De hecho, es más vulnerable quien no se percibe como víctima aún siéndolo. Y en todo caso, ¿cuál sería la relevancia del amor del sujeto activo en estos casos? Ninguna, salvo que en un caso concreto, pues se demuestre la trascendencia de algún error. En un caso que también pudo existir enamoramiento, claro, ¿por qué no? Pero que en todo caso ese hecho por sí solo pues no nos genera ninguna conclusión que importe jurídicamente. O sería diferente si fuera un hombre de 18 años que, enamorado y con buenas intenciones, accede carnalmente a un niño de 13 años, quien también está enamorado y atraído sexualmente del Señor, pues es un hombre que le provee mucho bienestar. Entonces, automáticamente desaparecen todos los riesgos relacionados con las actividades sexuales de las personas menores. No. Por eso, la presunción de derecho sobre la invalidez del consentimiento tiene una finalidad de protección cuando incluso así el niño o la niña considere lo contrario. No tiene la madurez completa para prever y cargar con consecuencias de unas decisiones, tampoco para prever si es o no abusado o explotado, pese a que sus elecciones pues sean muy consideradas como voluntarias por parte de él. Algo que escuchamos mucho y que hoy se me hace más que realidad o necesidad ponerlo como más en cuestión, enfocarlo más, es que los deseos no son derechos y el componente de la sexualidad abarca mucho más que las consideraciones eróticas a las que en ocasiones podría reducirse o podría reducirla un adulto, podría reducirlo a la visión de un adulto. Si el parámetro para proteger la sexualidad depende de esa subjetividad, de esos deseos, pues estaríamos retrocediendo. Y finalmente, ninguna responsabilidad objetiva y ningún detrimento de garantías del procesado o la procesada existe en materia de delitos sexuales abusivos, en tanto la presunción de derecho en nada obstaculiza o limita el juicio personalizado que se realiza en la culpabilidad, tampoco restringe el análisis de la tipicidad, pudiendo también pues recaer errores de tipo sobre la misma. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Listo, doctora, muchísimas gracias. Pregunto si de pronto alguien dentro de la sala quiere hacer una pregunta a la ponente. En este caso no tenemos preguntas por escrito, pero no sé si alguien quiera hacer la pregunta levantando la mano. Tan tímidos hoy. Eso es muy bueno o muy malo, no sé, estoy preocupada. No, doctora, créame que en el chat se han visto muy buenos comentarios. En el chat, algunas personas preguntaron por la referencia que usted hizo a un artículo y preguntan dónde lo pueden conseguir, de la autora Catherine. Ah, bueno, no, son varios. Yo les puedo enviar, bueno, son libros. Podría, bueno, a través de
de Judith les podía enviar links, ¿cierto? Para... Sí, Les podría enviar algunos material de Catherine McKinnon, sí. perfecto. Igual el Colegio de Jueces y Fiscales de Cali tiene una página web oficial, entonces si la doctora me pasa el material, yo se los Claro. paso a ellos para que hagan la publicación en la página. Me parece muy bien. Creo que hay algunas personas que han levantado la mano, entonces yo creo que vamos a revisar. Eh, el doctor Orlando Echeverry es una de las personas que tiene la mano alzada. Si quiere, podemos activar el micrófono del doctor, por favor. Sí, Doctor ¿me están Orlando escuchando? Echeverry. ¿Me escuchan? Sí. Sí, doctor, se escucha perfecto. Ok, muchas gracias. Bueno, no propiamente es una pregunta, sino que en realidad ha tocado una perspectiva muy interesante y justo en el punto en que quedamos con las inquietudes en la conferencia anterior del doctor Enrique Arteaga. Porque, y también la sentencia de la Corte como que no llega hasta ese tema de si esas emociones, el amor, pueden generar cierta excusabilidad en materia de derecho penal. Eso es un tema muy complicado, pero de todas maneras sí es un tema que es necesario estudiar, como usted lo ha hecho precisamente. Allí creo que en materia de emociones la cosa se pone muy delicada cuando se trata de menores frente a un adulto y la madurez, el desarrollo intelectual, el desarrollo psicosocial, pues le da cierta ventaja al adulto frente al menor como para excusarlo, digamos, desde el punto de vista de criterios objetivos o criterios dogmáticos. Hay que hacer un estudio diferente. Yo creo, como usted bien lo ha hecho, me ha parecido muy interesante esta versión del tema. Miren que el tema pareciera que tiene solo un lado y resulta que esto es como un cubo, tiene muchas posibilidades. Le agradezco mucho en nombre del Colegio de Jueces, doctora, en nombre de la Junta Directiva. Quiero agradecer la presencia suya en este escenario. Nos deja también pues muy inquietos porque de todas maneras, frente a lo que usted ha dicho, el tema no quedó resuelto entonces en la sentencia de la Corte. El tema quedó allí. Como ha habido otros casos, aquí en Cali en el tribunal hemos manejado otros casos en los que se ha condenado precisamente por esa dificultad que se presenta en materia de enamoramiento y el abuso, la fragilidad del consentimiento, la validez. Yo tengo dudas sobre la validez del consentimiento. Es posible que el consentimiento pueda tener algún valor en ese momento con menores de 14 años. De hecho, no hace mucho los matrimonios se pactaban a los 12 años con la autorización de los padres. Bueno, la Corte Constitucional varió eso y eso cambió el Código Civil. Sin embargo, yo tengo dudas sobre el consentimiento. Lo que yo en realidad pienso es que de lo que se trata es de la capacidad que tiene el menor de comprender las consecuencias de diferente índole que tiene una relación sexual. Todas las implicaciones que tiene en su ser personal, en su ser psíquico. Y si en realidad cuando dice que sí entiende qué va a ocurrir en su vida a partir de ese momento, qué consecuencias puede traer, yo creo que a partir de allí se tiene que elaborar todo un criterio sobre el consentimiento. Bien, entonces, repito que le Doctor, agradezco mucho su presencia y su contribución a la discusión académica. Doctor También quiero Orlando, agradecer a... doctor, doctor previo, Dime, Orlando, Judith. hay dos preguntitas en el chat. Bueno, entonces, pensé que íbamos a cerrar, no, entonces sí que le concedemos la palabra al auditorio para que hagan las preguntas, entonces, si bien lo tiene la doctora Hernández. hágame el Claro que favor, sí. doctor Orlando. Eh, si quiere, primero hay dos preguntitas pendientes en el chat y asignamos el uso de la palabra. La pregunta viene del doctor Carlos Guzmán y pregunta, ¿la teoría de la pena puede tener alguna relevancia en los delitos sexuales contra niños?
Bueno, pero quisiera preguntarle, digamos, en qué puntualmente, en qué. O sea, el doctor Carlos Guzmán está ahí de pronto. Sí, él está acá. Doctor Carlos, le vamos entonces a activar el micrófono. Doctor, ¿estaría de acuerdo para que nos aclare un poquito la pregunta? Nuri, decirle a Juan que me Es tire el mejor por celular, que va escrito. a llegar un momentico, que va a intervenir acá. Va a aclararla Y por después, escrito. chao. Mientras tanto, mientras el doctor la aclara por escrito, vamos con otra pregunta. La hace el doctor José Ariza y dice, no entendí lo de los 3 años en derecho de convencionalidad. Bueno, ahí lo que referí de los 3 años eh, es precisamente frente a la investigación que se hizo por parte de UNICEF y que recoge varios conceptos del Comité de los Derechos de los Niños, también del CEDAW, y que finalmente digamos, el consenso al que llegan para determinar cuando hay un desequilibrio como tal de poder en estas relaciones es de 3 años. Incluso hay una parte en la que dice 2 años, pero finalmente concuerdan en que es de 3 años. O sea, esto para decir que en casos, por ejemplo, límites entre adolescentes, cuando estamos hablando de 13 años y 15 años, pues claro, ahí la consideración es diferente, porque es que no podríamos hablar de un desequilibrio como tal de poder, pero sí existe cuando estamos hablando entonces de 13 años y de 18. Y fíjense que acá muchas veces la perspectiva o el análisis que se le hace es frente a que la niña o el niño ya casi van a cumplir los 14 años, cuando en verdad el análisis que hay que hacer es frente a la persona mayor, o sea, los 3 años están superados. Y ahí es cuando se considera que hay una relación desigual de poder, es decir, hay un elemento abusivo o de aprovechamiento que es lo que protege, digamos, la consagración de este tipo de delitos. Entonces, eso es un criterio, un estándar sobre el que podemos entonces entrar a valorar, claro, y más que todo cuando se presentan casos de adolescentes, que en muchos casos pues no ameritaría entonces, por ejemplo, una sanción, y por ello podría aplicarse un principio de oportunidad en adolescentes puntualmente. Perfecto, doctora. Ya tenemos la aclaración de la pregunta del doctor Carlos Guzmán. Nos refiere lo siguiente: ¿puede existir un caso donde por falta de necesidad de los fines de la pena el delito sexual pueda no ser objeto de sanción? Hay quienes afirman que, por ejemplo, cuando hay vocación de conformación de hogar, el derecho penal no se debería ocupar. ¿Cuál es su opinión? Sí, en efecto, digamos, eso sí sería un caso que también nos pone muy al límite y más en países como el nuestro, que el matrimonio, pues estamos avalando un matrimonio de niños, niñas y adolescentes. De hecho, el proyecto de reforma del Código Civil, eso sí creo que es un aspecto positivo, y es que creo que lo tiene pensado subir la edad. Y claro, cuando se presentan ese tipo pues, de antinomias en punto de protección de los derechos de menores, claro que hay que analizar esa finalidad de conformación de un hogar, pero creo que eso no puede de todas formas ocultar lo que antecede. O sea, si antecede una relación de abuso, si en efecto ocurrieron delitos previos a la conformación de ese hogar, pues yo creo que ahí sí habría que fijarse muy bien en esa vulnerabilidad en la que está una de las partes, porque volvemos entonces otra vez a lo que en otros tiempos también se hacía, que una vez el acto posterior, en este caso el matrimonio, entonces borra todos los delitos o las conductas punibles antes cometidas. Claro que sí, ya un escenario puntual, pero bueno, eso ya más en materia otra vez de adolescentes, o en el que no se verifique como tal la necesidad de una sanción, pues bueno, podría darse el caso. Todo es de análisis en contexto.
pero creo que ahí se tendría que tener un especial cuidado sobre la vulnerabilidad de una de las partes y creo que no se puede simplemente partir de un único fin, digamos, posterior, cuando hay hechos previos que son constitutivos de delitos, porque probablemente la parte también va a continuar siendo vulnerable, o sea, no porque hay ya un hecho de una finalidad posterior ya la persona que venía siendo víctima deja de serlo o desaparece pues su condición de víctima como tal. Doctora, bueno, el doctor Francisco, siga. Buenas tardes, doctora Elena. Buenas tardes. La felicito, muy excelente la capacitación y desde luego los conocimientos que usted nos ha compartido esta tarde son de suma importancia y en la actualidad, pues más en tratándose de esa clase de conductas. Y yo tengo una inquietud, no sé, doctora, es que pues desde luego la Corte y se han conocido eventos en que ya pues se ha reconocido un error de tipo, ¿ya? En ese sentido, entonces diríamos que está de por medio de ya es la edad de esa persona. Entonces, cree, pues desde luego que está seguro, no hay una conducta que esté vulnerando, no esté afectando ningún bien jurídico y esa persona pues tuvo la relación con esta menor equivocadamente, que es la base del error de tipo. Entonces, en ese sentido, para uno de pronto diferenciarse, porque es más fácil de pronto en ese sentido que uno no caiga en ese error que el error de prohibición, donde ya como usted muy bien lo señaló, es esa edad, pero del victimario, ¿no? Entonces, vemos casos donde el victimario tiene 25 años y la menor, el menor tiene 12, 13, ya es diferente. La inquietud que me surge ahí, doctora Elena, es que esa sanción que desde luego está contemplada para estas personas que acceden a estas menores, pues debiera de considerarse también no solamente la edad, sino otros aspectos sociofamiliares, sociales, psicológicos del victimario. Porque no ve uno, desde luego lo hablo desde la parte como defensor, que soy defensor público, como penalista, de dónde, como se dice, agarrarse para hacer una buena defensa. O sea, no sé, lo que usted dijo es muy cierto. Esa sentencia que está recién, donde la Corte falla en favor de esta persona reconociendo un error de prohibición. Eso es, yo creo que eso es imposible o muy difícil que vuelva a presentar. No sé de qué forma se presentó y lo hizo la Corte, pero no han quedado muchas satisfacciones en muchos de los diferentes campos, tanto como de los juristas como de la academia, frente a esa decisión, a ese fallo. Y ahí es donde ya radica en más de uno la inquietud de que si eso es así, entonces, ¿de dónde voy a yo como defensor, como penalista, a echar mano de ahora en adelante? O sea, yo tengo mis defensas, tengo casos, estoy defendiendo personas publicadas en unas conductas de acceso por delitos sexuales con menores. ¿Y de dónde? Pues yo estaba muy, desde luego, muy encantado, como se dice, con la decisión última de la Corte de Suprema Justicia y con los demás anteriores que se han ya pues conocido, pero como error de tipo, que es muy diferente a este error de prohibición. Y de acuerdo a lo que usted nos ha ilustrado, que ya con instrumentos a nivel internacional, que han pues ya depurado mucho lo que es la conducta que se presenta donde se compromete el menor de edad. Y no el menor de edad, sino el menor de 14 años, que es más grave todavía. Ese es el aporte que yo quisiera hacer, doctora Elena. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. La doctora Gloria Inés Villa Sánchez tiene la mano levantada. Si quiere, entonces le vamos a activar. Si quiere, puede activar el micrófono, doctora, si va a hacer alguna pregunta. Sí, muchas gracias, doctora Elena. Era frente al principio de oportunidad
se me genera la inquietud pues, por casos que hemos tenido en la Procuraduría, Gloria Villa, Procuradora de Familia de Medellín, de niñas que han dado su autorización o su aval para que se otorgue un principio de oportunidad al adolescente que fue el infractor, pero puede que su familia no esté de acuerdo. ¿Cómo se podría manejar ahí, doctora, principio de oportunidad, o simplemente con que los representantes de la víctima no den el aval para esa figura, no se podría conceder? No, ahí se tendría que, pues, escuchar, digamos, se tendría que escucharlos a todos, pero lo principal es establecer, digamos, que no existe como tal ese desequilibrio, por así decirlo, de poder, así sea incluso entre adolescentes. Que creo que es, digamos, la consideración ahí que por esa vía también va la Corte Constitucional. Ahora, al ser el principio de oportunidad, pues un principio rector en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, claro que median otras consideraciones mucho más laxas, pues para que esta figura pueda proceder. Entonces, no, al menos no considero pues que sea absolutamente determinante que una de las personas, digamos, uno de los padres tal vez pueda oponerse pues al mismo, pero serán, digamos, una valoración en conjunto la que finalmente pueda determinar que es procedente en determinada situación un principio de oportunidad, y creo que ahí tiene que enfocarse en ese bienestar como tal de los adolescentes, y en que no se haya como tal ido en un detrimento de esa formación e incluso de esa integridad que también podría verse vulnerada en delitos abusivos, en punto emocional y en punto psíquico también. Gracias, doctora. Entonces no es fundamental el consentimiento de los padres de la víctima. Esa es como la pregunta puntual. Lo que le estoy dando la consideración que creo que ahí se debería de tener pues en los casos puntuales, y es integrar integrar no solo pues las intervenciones ahí de los padres, sino en efecto la afectación como tal y el bienestar de los menores. Habrá que ponderar en la situación concreta, digamos, por qué es la oposición de uno de los padres, por ejemplo, y si tiene un sustento en una posible lesividad ahí que se ocasionó, por ejemplo. O sea, creo que ahí se abrirían pues una serie de opciones que habría que analizar en el caso concreto. Muchas gracias, doctora, muy amable. Bueno, muchas gracias. Voy a volver a darle la palabra entonces al doctor Orlando Echeverry para que nos regale entonces las conclusiones del caso y la despedida de la doctora. Muchísimas gracias, doctora, por aceptar la invitación. Doctor Orlando. Sí, muchas gracias. Bueno, tenemos entonces tres perspectivas de lo que pareciera ser una sentencia de la Corte, muy interesante también, una ponencia de un ilustre docente aquí de la comarca de Cali, el doctor Enrique Arteaga, y la exposición de la doctora Hernández con otro criterio también muy interesante. Ya cada uno tendrá que, a la hora de sacar sus conclusiones, hacer una evaluación minuciosa, porque el tema en realidad se volvió muy complicado, se volvió complicadísimo. Pues siempre lo ha sido. De todas maneras, la teoría del error en el derecho penal siempre ha sido un tema complicado. Creo que tiene mucho que ver como con las matemáticas del derecho penal. Cuando se habla de teoría del error no es muy fácil. Y ahora con este tema con componentes adicionales como los emocionales, los sentimentales, pues con mayor razón. Esto también haciendo como un paréntesis frente a la justicia de adolescentes en la que se manejan otros criterios, ¿no? Por eso precisamente hay posibilidades en ciertos casos de aplicar el principio de oportunidad cuando los menores, ha habido restauración, ha habido una cantidad de criterios que han subsanado el daño causado, tal como ocurrió en la T-142 del 2019, en la que se aprobó un principio de oportunidad.
en casos muy específicos, ¿no? Pero con los menores el trato es diferencial, el trato es diferente, porque las finalidades de ese procedimiento son otras. No son punitivas, sancionatorias, sino que tienen que ver como más por el tema, digamos, propedéutico, educativo, el tema de la restauración, y así se está manejando ahora, precisamente en un comité que tenemos para la reforma del Código de Adolescencia, que está siendo impulsado por la Sala Administrativa del Consejo de la Judicatura. Y bueno, tenemos ya ahí en la vitrina de la academia unos criterios muy interesantes. Y con ellos vamos a seguir trabajando y pensando. Espero que en la próxima oportunidad alguien de la Comisión de Género se ofrezca para que nos dé una versión, una visión también desde esa perspectiva, de cómo podemos manejar el tema desde la perspectiva de género. De pronto invitar a la doctora Mónica Calderón, presidenta de la Sala Penal del Tribunal de Cali, que es miembro de la Comisión de Género de la rama judicial y que también tienen, me las ha comentado, muchas inquietudes sobre el asunto. Así las cosas, entonces, de nuevo le agradezco mucho, doctora Hernández. Interesantísima su propuesta, la vamos a tener en cuenta, por supuesto. Quedará en los registros del Colegio de Jueces y Fiscales de la ciudad de Cali por la profundidad de su disertación. Quiero agradecer además a las personas que se han conectado. Tenemos conectados jueces, fiscales, magistrados de Bogotá, de Santander, tenemos de Buga, tenemos, bueno, toda un abanico de personalidades, abogados, estudiantes que han aceptado nuestra invitación para escuchar a la doctora. Ha sido escuchado usted por 150 personas a lo largo de su conferencia y eso es satisfactorio para nosotros porque quiere decir que estamos teniendo cierta repercusión en el medio académico. Como dije en la anterior oportunidad, en la época de cuarentena hemos sufrido mucho, pero también hemos obtenido beneficios. Y uno de los beneficios, y con eso quiero terminar, es que hemos recuperado los espacios académicos. Hemos recuperado la disciplina académica, la disciplina por la lectura, el estudio, por escuchar a los demás. Antes no lo escuchábamos por el transporte, el traslado, los inconvenientes de las distancias. Ahora estamos a un clic que es suficiente para tener la oportunidad de escuchar otra versión de las cosas, otra visión de los temas jurídicos que nunca serán suficientes. Siempre habrá una versión distinta. Por eso precisamente en la Escuela Judicial hablamos de un tema y de unas palabras, un calificativo que utilizamos siempre. Las respuestas plausibles. Nunca respuestas correctas o incorrectas. Siempre hablamos de que cada uno tiene una respuesta plausible, que puede ser admisible, que puede ser aceptable, que puede concursar dentro de la cantidad de posibilidades que tenemos para tomar nuestras conclusiones. Así entonces, de nuevo, doctora, muchas gracias, que tenga buena tarde. Al auditorio, mil gracias y estén pendientes de la próxima conferencia. En un tiempo no mayor de 15 días estaremos sorprendiéndolos con otro tema académico de alto interés. Muy amable, buena tarde. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora Fernanda. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los participantes. Muchas gracias.